El proyecto de investigación lleva como título Indicadores sanitarios en aguas potables envasadas y purificadas por potabilización convencional del municipio de Naguanagua, Estado Carabobo, año 2022-2023, realizado por Elena Lugo, Andreina Martínez y mi persona Ismael Marcano. Comenzando con el capítulo 1, el planteamiento del problema, expone que la importancia del agua y sus funciones es crucial para la vida, ya que es el recurso natural que permite el correcto funcionamiento de los procesos biológicos. Por lo tanto, el agua potable es esencial para la vida, del cual nuestro planeta está formado un 70%, pero tan solo el 3% de esta es agua dulce, es decir, apto para el consumo humano, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud encabeza los esfuerzos mundiales por prevenir la transmisión de enfermedades por agua, garantizando las propiedades físico-químicas, organolépticas y microbiológicas adecuadas para reducir el riesgo de ocasionar efectos adversos en la salud poblacional. Y aunque los procesos de purificación del agua tienen como propósito suministrar a sus consumidores un líquido libre de patógenos, a nivel mundial siguen siendo frecuentes las enfermedades causadas por la mala calidad del agua potable, originadas generalmente por el deterioro de las plantas potabilizadoras, incluyendo el desgaste de los equipos, ineficiente mantenimiento de los filtros, en ocasiones la dosificación empírica de sustancias químicas utilizadas para el proceso de desinfección, además del diseño inapropiado de las instalaciones, sumado a la ausencia de políticas de vigilancia y monitoreo por parte de las autoridades competentes, haciendo que la misma actúe como vehículo de transmisión de microorganismos causantes de infecciones que podrían presentar un alto impacto en los términos de morbilidad y mortalidad, representando así un riesgo para los consumidores que tienen acceso comúnmente a través de las redes de abastecimiento por tubería. Esto ha creado una desconfianza generalizada sobre la potabilidad del agua proveniente del grifo, siendo la principal razón por la cual los consumidores prefieren otras alternativas de consumo, como el agua potable envasada encontrada en mercados comúnmente en botellas plásticas. Sin embargo, la calidad del agua potable envasada puede alterarse en cada paso del proceso, desde su producción hasta su distribución a los consumidores. En líneas generales, las causas de contaminación pueden provenir de equipos utilizados para bombear el agua hasta el lugar de envasado, del tipo y tamaño de las botellas utilizadas, sus tapas, de la exposición al aire, del contacto con personas o animales durante el envasado y de métodos de almacenamiento después del embotellado, donde se pueden presentar bacterias coliformes, tanto totales como fecales, siendo el principal indicador de calidad, pues el número de coliformes presentes en una muestra es usado como criterio de contaminación, así como también los bacilos gram negativos no fermentadores del género Pseudomonas, asociados a la contaminación durante el proceso de embotellado, las cuales son capaces de causar enfermedades con diferentes niveles de gravedad, que abarcan desde una gastroenteritis simple hasta cuadros complicados de diarrea, disentería, hepatitis o fiebre tifoidea. En los objetivos de la investigación se presenta el objetivo general, el cual es evaluar los indicadores sanitarios en aguas potables envasadas y purificadas por potabilización convencional del municipio de Naguanagua, Estado Carabobo. A su vez, los objetivos específicos constituyen determinar el pH, determinar la carga de aerobios mesófilos, determinar la presencia de pseudomonas aeruginosa y comparar los valores obtenidos con los indicadores sanitarios establecidos por las normas CONIC en las aguas potables envasadas y purificadas por potabilización convencional del municipio de Naguanagua, Estado Carabobo. Por otra parte, en la justificación del proyecto de investigación, se expresa que el 80% de la población venezolana recibe agua de manera intermitente, sin flujo continuo en las tuberías, haciendo que éstas no estén presurizadas, favoreciendo la contaminación, y a su vez el servicio es insuficiente y con problemas de calidad como presencia de color, olor y sabor indeseable, sabiendo que las características físicas del agua potable deben ser incoloras, inodoras e insípidas, debido a que el acceso a fuentes de agua de buena calidad sanitaria constituye un derecho básico para preservar la salud humana, y por todo lo antes planeado, el presente estudio pretende evaluar los indicadores sanitarios en las aguas potables envasadas del municipio de Naguanagua, Estado Carabobo, cuyos resultados serán de utilidad para generar recomendaciones, alertas sanitarias, frente a situaciones que representen riesgo para la salud de los consumidores de la misma. En el capítulo 2 del marco teórico, el proyecto de investigación presenta los siguientes antecedentes. Franco y Granjo, en 2021, en su trabajo especial de grado titulado Evaluación de la calidad microbiológica del agua envasada para consumo humano, de venta informal en la cooperativa CINE 2 2020, en donde su objetivo general fue determinar la calidad microbiológica del agua envasada de venta de tipo informal, donde se realizaron los análisis microbiológicos de las muestras de agua embotellada,
en donde se encuentran elevados los valores de aerobio totales, siendo esto un indicador de contaminación. Por otra parte, Ravelo 2019, en su trabajo especial de grado titulado Estimación de la calidad microbiológica del agua de consumo en puntos de suministros en escuelas ubicadas en municipios del estado Bolívar, Venezuela, donde su objetivo general se basó en la estimación de la calidad microbiológica del agua, coliformes totales y fecales, Escherichia coli, y recuentos de heterótrofos aerobios en puntos de suministros de agua. Además, Chávez y Soto, en el 2019, publicaron su trabajo especial de grado titulado Evaluación de la calidad microbiológica y físico-química del agua para consumo humano de los dispensadores de la Oficina Farmacéutica del Mariscal Cáceres del Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2019. Y por último, Barbosa en el 2018, en su trabajo especial de grado titulado Evaluación de la calidad microbiológica del agua envasada, que se comercializa por parte de algunas empresas en la ciudad de Villavicencio, Meta. Por lo que, dadas las similitudes de estos proyectos de investigación, permite la obtención de aportes metodológicos, prácticos y teóricos para el presente proyecto de investigación. En cuanto a las bases teóricas, se encuentran términos de interés como agua, que es un líquido inodoro, incoloro y sin sabor, que se encuentra en lluvias, ríos, lagos, océanos, nieve, entre otros. Así pues, la potabilización del agua es un proceso controlado mediante el cual se transforma el agua bruta o cruda en agua potable. En cuanto a la potabilización convencional, se trata de un proceso de tratamiento físico-químico y consta de las siguientes etapas: pretratamiento, coagulación, floculación, sedimentación o flotación, filtración y desinfección. Así pues, la vulnerabilidad del agua potable, de modo general, la vulnerabilidad de un sistema define su propensión a sufrir transformaciones significativas como consecuencia de su interacción con procesos externos e internos. En cuanto al pH presente en el agua embotellada, si hay un medio donde el estudio del pH es fundamental, es en el agua. En este sentido, para que el agua sea considerada potable, su pH debe estar entre 6,5 y 9,5, según la normativa de la Unión Europea, normativa 9883-EU. En cuanto a los indicadores sanitarios, el término indicador ambiental se puede escribir como las medidas físicas, químicas, biológicas o socioeconómicas que mejor representan los elementos clave de un sistema o de un tema ambiental. Los indicadores del agua se pueden clasificar de diversas maneras. Según su parámetro usado, pueden ser físico-químico, biológico e hidromorfológico. Y según su complejidad, pueden ser simples, complejos, índice hidromorfológico e índice de contaminación. En cuanto a los indicadores biológicos, la contaminación de tipo biológica en el agua de consumo es la más extendida en el mundo. Como lo indica la OMS, cito, si no se garantiza la seguridad del agua, la comunidad puede quedar expuesta al riesgo de brotes de enfermedades intestinales y otras enfermedades infecciosas. Es particularmente importante evitar los brotes de las enfermedades transmitidas por las aguas de consumo, dada su capacidad de infectar simultáneamente a un gran número de personas y potencialmente a una gran proporción de la comunidad. Así pues, los indicadores biológicos se tiene el total de bacterias coliformes totales, pueden utilizarse como indicador de la eficacia de tratamiento y para evaluar la limpieza e integridad del sistema de distribución y la posible presencia de biopelículas. No obstante, hay mejores indicadores para estos fines. Este análisis es mucho más lento y menos fiable que la medición directa de la contaminación residual y desinfectante. Escherichia coli y bacterias coliformes termotolerantes. Se considera que es el índice de contaminación fecal más adecuado. Indica la contaminación fecal reciente y Pseudomonas aeruginosa puede apreciarse la presencia de concentraciones altas de Pseudomonas aeruginosa en el agua potable, especialmente en el agua envasada con quejas sobre su sabor, olor y turbidez. También es importante acotar grupos biológicos utilizados como indicadores de calidad del agua, como bacterioplancton, fitoplancton, perifiton, macrófitas, macroinvertebrados y peces. En cuanto al vertido en placa, cuando se requiere investigar el contenido de microorganismos viables en un alimento, la técnica comúnmente utilizada es la cuenta en placa. Esta técnica permite seleccionar grupos de bacterias cuya presencia es importante en diferentes alimentos. La técnica se basa en contar las unidades formadoras de colonias presentes en cada gramo o mililitro de muestra. En cuanto a la microfiltración por membrana, consiste en hacer pasar un volumen determinado de una muestra líquida a través de un filtro de membrana microporosa, en cuya superficie quedarán retenidos los microorganismos colocados en un equipo de filtración. Bases legales. La base fundamental del ordenamiento jurídico actual está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada en el año 1999, que declara en su artículo 304
todas las aguas como el dominio público de la nación, insustituible para la vida y el desarrollo. Luego, el artículo 127 consagra la obligación del Estado, con la activa participación de la sociedad, de garantizar la protección del agua, además de otros elementos de los ecosistemas. En el caso de las aguas de consumo humano, se establecieron las normas sanitarias de calidad del agua potable en 1998, el cual prevé en los artículos 2 y 4, que el agua potable debe cumplir requisitos paramétricos, microbiológicos, organoeléctricos, químicos, físicos y radioactivos. Norma venezolana Covenin 1431-1982. Establece los parámetros físico-químicos del agua potable envasada, donde especifica que el rango de pH debe ubicarse entre 6,5 y 8,5. En cuanto al capítulo 3, el marco metodológico, tenemos el tipo de investigación. Esta será descriptiva, la cual consiste en buscar y especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno que se analiza, describiendo la tendencia de un grupo y población. Se someterá al análisis la presencia o ausencia de ciertos microorganismos que conformarán los indicadores sanitarios en las aguas potables envasadas. En cuanto al diseño de la investigación, la presente se tratará de un diseño no experimental de campo y transversal, porque solo se limitará al análisis de las muestras recolectadas sin modificar las propiedades de las mismas. El estudio no experimental se basa en observar fenómenos tal y como se presenta en su contexto natural para luego ser analizado, donde el investigador no construirá ninguna situación, sino que observará las situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente. Asimismo, de campo, porque consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos y por el propio investigador. De acuerdo al tiempo de recolección de datos, se tendrá un tipo de diseño transversal, el cual recolectará los datos en un solo momento, es decir, un tiempo único donde se describirán variables y se analizará su incidencia y relación en un momento dado. En cuanto a la población, el universo de este estudio o población estará constituido por agua embotellada de 20 litros distribuidas en la zona de la avenida 2 y 3 de Mañongo, mejor conocida como Calle del Hambre del municipio de Naguanagua del estado Carabobo, y que serán seleccionadas de manera aleatoria. La muestra estará constituida por aproximadamente 20 muestras de agua potable embotelladas seleccionadas de manera aleatoria simple y de cada una de las embotelladoras encontradas en dichas avenidas antes mencionadas en el periodo julio-septiembre del 2022. En cuanto al procedimiento metodológico, la toma de muestra para el análisis se realizará bajo la norma Covenin número 2614-1994, que establece que serán tomadas en condiciones de asepsia y en frascos de vidrio limpios y previamente esterilizados. En cuanto al transporte de la muestra, todas las muestras se trasladarán al laboratorio en frascos de vidrio sellados dentro de cajas refrigeradas con el fin de mantener las condiciones morfológicas y fisiológicas presentes en las muestras de acuerdo a lo establecido en la norma Covenin número 2614-1994. En cuanto al procesamiento de las muestras, posterior a la recolección, se procederá al procesamiento de las mismas utilizando los siguientes métodos. Técnica de recuento de colonias de bacterias aerobios mesófilos en placas de Petri de acuerdo a métodos normalizados para la examinación de agua potable y residual. En cuanto al fundamento, el método consiste en mezclar un volumen dado de una muestra representativa y diluciones de la misma con un medio de cultivo en placa de Petri. Luego del periodo de incubación se determina el número de unidades formadoras de colonias mediante un contador de colonias. En cuanto al procedimiento, se colocará 1 mililitro de muestra o 0,1 mililitro de diluciones representativas según sea el caso en placas de Petri. Por diluciones en duplicado, luego se agregará a cada una de 12 a 15 mililitros del medio de cultivo previamente fundido a una temperatura de 45 a 50 grados centígrados. Se mezcla dejando solidificar sobre una superficie plana, se vierte en las placas y se incubarán bajo las siguientes condiciones. Bacterias mesófilas aerobias a temperatura de 32 grados centígrados por un periodo de 48 horas. Finalizado el periodo de incubación, se seleccionarán preferiblemente las placas donde aparezcan de 30 a 300 colonias con ayuda de un contador de colonias. El número de colonias promedio de las dos placas de la misma dilución se multiplica por la misma dilución correspondiente para obtener un resultado final. En cuanto a la técnica de filtración de membrana, de acuerdo a los métodos normalizados para la examinación de agua potable y residuales, tenemos que la técnica es altamente reproducible, utilizada para el estudio de volúmenes relativamente grandes, proporcionando resultados numéricos más rápidos que otros métodos. En cuanto al procesamiento, el mecanismo de filtración de membrana se llevará a cabo colocando la membrana sobre una rejilla portaobjeto con una debida pinza ya esterilizada
colocada con precaución sobre un embudo. Luego se verterá 100 mililitros de la muestra de agua en un embudo y por medio de un vacío parcial creado por una bomba de vacío se procederá a filtrar la muestra. Posteriormente se deberá lavar el embudo con 100 mililitros de solución tampón fosfato diluida estéril. Al mismo tiempo se deberá remover el portafiltro por la parte superior con una pinza esterilizada y se trasladará dicha membrana a una placa de Petri, el cual contiene medio de cultivo que corresponderá a cada microorganismo. Para finalizar se espera 20 minutos que ocurra la adhesión de la membrana al medio de cultivo. Para realizar la incubación se deberá tener en cuenta la temperatura y el medio de cultivo necesario para cada microorganismo, dentro de los cuales tenemos la Pseudomonas aeruginosa en agar Cetrimede, una temperatura de 35 grados centígrados por 24 horas. En cuanto al Streptococcus gsp, se utilizará como medio de cultivo agar KF Kenner Fecal Streptococcus a una temperatura de 37 grados centígrados por 48 horas. Luego serán seleccionadas las placas que contengan un número no mayor a 80 colonias. Al finalizar se realizará el recuento de colonias típicas según sea el cultivo utilizado, el microscopio o un contador de colonias de acuerdo a lo siguiente. En el agar KF para Streptococcus se seleccionará y serán contadas las colonias de color rojo intenso a rosado. Para el agar Cetrimede utilizado para Pseudomonas aeruginosa serán utilizadas y contadas las colonias que presenten un color verde fluorescente o un halo fluorescente a la exposición de la luz ultravioleta. Así pues, para finalizar el capítulo 5, en el marco administrativo tenemos la factibilidad. El abordaje de esta investigación resultará factible debido a que se cuenta con todos los recursos materiales y humanos necesarios para su realización a efecto de lograr los objetivos planteados.